hoy estamos cerrando una serie que iniciamos hace 2 semanas, que me ha emocionado mucho, ha hablado mucho a mi corazón, ha formado decisiones durante estas semanas y he tenido conversaciones con muchos de ustedes o varios de ustedes y me encanta escuchar que ha sido un mensaje práctico, que ha sido un mensaje que ha ayudado a dar codazos a ese amigo, a esa pareja que está contigo o que ha estado contigo, y ha sido una serie muy, muy emocionante. ¿Cómo no ser tu peor enemigo? Okay, esta ha sido la serie que hemos abordado. Hoy llegaste al final de la película. Si vienes por primera vez, gracias por estar acá. Voy a hacer lo posible para ponerte al día en los primeros minutos y puedas ir con nosotros en todo el viaje del mensaje, okay, y puedas permanecer conectado con este mensaje. Y hoy quiero decirte algo que creo que nos ha pasado a todos eventualmente. Creo que eventualmente todos nos hemos encontrado en la siguiente circunstancia, en esa sensación o ese momento y esa idea racional errónea de tildar o desestimar un regalo, una comida, un consejo, algo que viene de parte de otra persona, y que cuando tú escuchas de parte de quien viene, tú dices: eso no sirve para nada. ¿Te has encontrado allí? Que te encuentras como predispuesto, podría ser la palabra, a que si te dicen: no, mira, está el... Uy, no, ni me hables, no puede ser nada bueno. Lo contrario también es cierto. Nos codificamos o tenemos una cierta predisposición cuando hay cierta admiración, amor por ciertas personas, amigos, personas del trabajo, y tú escuchas algo, un consejo o algo que viene de esa persona y tú dices: debe ser bueno, y lo consumes y lo crees y lo abrazas. Forma tu vida y forma tus decisiones. A eso le llamamos la falacia del origen. ¿Ok? Yo sé que es una palabra muy sofisticada, pero realmente es muy sencillo. Es ese razonamiento erróneo, o es el error de creer que algo es automáticamente bueno o malo por su origen, sin juzgar por el mérito propio del contenido, sin juzgar de repente: mira, detente a ver cómo se ve, cómo huele. Escucha con atención antes de desestimarlo por completo. Tú y yo podemos estar codificados, podemos estar en etapas de nuestra vida ejerciendo lo que se llama la falacia del origen, cerrando nuestros oídos al consejo, a la perspectiva, a la opinión de otras personas. Por el contrario, consumiendo todo lo que viene de otras personas por el respeto que tienes hacia ella y que probablemente no es lo mejor para tu vida. De hecho, un ejercicio rápido: si yo les diría actualmente, déjame ponerle en pantalla un informe que vi en el noticiero de Televisa, ¿no? La mitad de la audiencia: Televisa, no, me perdiste, Ulises, ¿qué es eso, no? Y si de repente te dijera: mira, quiero mostrarles un reporte, un informe muy serio del noticiero de TV Azteca, ¿ok? No, la otra mitad, no, lo perdí. Y quizás si digo: mira, de CNN en España, bueno, déjame prestar un poco más de atención. O no, perdí a la otra parte de la audiencia. Regularmente, amigos, nos podemos codificar, predisponer al consejo, a la información, pensando en la fuente o en el origen de donde viene. Y, amigos, perdemos mucha riqueza en muchas ocasiones. Si caes en la falacia del origen o la falacia de la genética, también es llamado así, podemos convertirnos en nuestros peores enemigos. Podemos echar a perder nuestra vida. Hoy es la tercera y última parte de esta serie y hemos estado hablando de este concepto, de esta idea: cómo no ser tu peor enemigo. Y hemos estado hablando acerca de esto. Todos hemos sido en alguna parte, en algún momento de nuestra vida, nuestro peor enemigo. Hemos tomado una decisión que ha dañado una relación, que hemos perdido dinero, que hemos perdido tiempo, que hemos perdido algo valioso en nuestra vida. Si tú apenas hoy estás llegando y apenas te sientes entrando a esta idea de haberte convertido en tu peor enemigo, bienvenido. Si estás saliendo, qué bueno, ok. Pero hoy vamos a estar hablando de esto. ¿Sabes qué hemos estado diciendo? Que tú y yo tenemos el potencial de convertirnos en nuestro peor enemigo. ¿Sabes por qué lo digo? Porque tú has sido parte de todas tus malas decisiones. Tú has estado presente el 100% de todas tus malas decisiones. Todos tenemos el potencial de tomar una mala decisión ahora, justo al salir de esta
sala, que dañe nuestro propósito y que nos ayude a convertirnos en nuestro peor enemigo. ¿Sabes por qué es importante hablarlo en la iglesia? Porque cuando tú te conviertes en tu peor enemigo, no dañas solamente tu propia vida, sino que las consecuencias de tu error y de mi error dañan e impactan a las personas a nuestro alrededor. Dañan nuestras familias, dañan nuestros lugares de trabajo, dañan nuestra ciudad. Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús, préstame atención porque esto tiene un doble volumen para ti y para mí. Si tú eres un seguidor de Jesús, tú eres responsable de inspirar o no con tu vida, de impactar positivamente o no a otras personas y de que tu voz pierda valor para otros por cómo estás viviendo y cómo estás decidiendo. Mira lo importante que es esto. Tienes un gran mensaje en tu corazón, tienes un mensaje que trae libertad, paz y sanidad, pero la gente te dejará de escuchar y me dejará de escuchar si nuestras decisiones no son congruentes con nuestra fe. Por eso es tan importante hablar de esto. Es esencial para nuestra fe y para nuestra vida en general. Como resumen, les he entregado 2 hábitos preventivos para no convertirnos en nuestros peores enemigos. El primero del cual estuvimos hablando es presta atención a la atención. A la cuenta de 3 vamos a decirlo juntos. 1, 2 y 3. Presta a la... Muy bien. Presta atención a la atención. Cuando tú te encuentres frente a una decisión que tú crees que es pasajera, que es momentánea, que no tiene tanta importancia, pero hay algo aquí, ¿sabes? Hay algo aquí, llámale intuición. Si eres un seguidor de Jesús, llámale, bueno, el Espíritu de Dios me está hablando acá, me está inquietando. Llámale lo que tú quieras llamarle. Presta atención, toma una pausa. Y por favor, no trate de convencerte y de ser el peor vendedor, ¿ok? Y empezar a venderte la idea de que probablemente, pero él es bueno al final, muy en el fondo de su corazón. Es la persona que me conviene, es la inversión que me conviene. Aguas. Pausa. Presta atención a la atención que está generando en tu interior y toma una pausa. Si quieres escuchar más, tienes que escuchar el podcast o el mensaje en nuestros canales, ¿ok? 2. Presta atención a tus narrativas. Presta atención a tus narrativas internas. Hablábamos de que todos tenemos narrativas internas producidas por nuestro pasado, por nuestros éxitos, fracasos en nuestra vida y también por cómo fuimos criados. Quien nos amó, nos habló, no nos habló, nos dijo, nos desafirmó o nos levantó. Eso viene a codificar nuestra forma de pensar. Y estas conclusiones o narrativas internas predeterminan cómo reaccionamos frente a situaciones y personas y termina impactando nuestra vida y puede convertirnos en nuestro peor enemigo. Algunas de esos principios, de esos valores son buenos, pero alguno de ellos también puede informarnos y dañarnos en la decisión que vamos a tomar en adelante. Esos fueron los 2 hábitos preventivos que hablé la semana pasada. Yo quiero invitarte nuevamente que si no has escuchado este mensaje o si fue un mensaje que agregó valor a tu vida, tú puedas compartirlo con alguien más. En pantalla vas a ver nuestros canales donde puedes buscar este mensaje. Muy bien, ahora sí, tercer hábito preventivo. Presta atención a las voces de sabiduría a tu alrededor. Presta atención a las voces de sabiduría a tu alrededor. La mayoría de las personas saben esto. Tú y yo sabemos esto sin lugar a duda. La gente que ha no solo impactado su etapa de la secundaria, un momento en su vida financiero, sino algo con lo que han cargado por años. Por tomar la decisión de casarse con alguien que no debían casarse, por tomar una mala decisión y han cargado por años, sienten que han echado a perder su propia vida en un área. Tú y yo estaremos de acuerdo en lo siguiente. ¿Recibieron algún consejo? ¿Recibieron alguna mirada? Alguien le dijo, aguas, no creo que es tan bueno ir por esa dirección. ¿Sabes qué? No siento mucha paz. ¿Sabes qué? No me late ese hombre o esa mujer. ¿Sabes qué? No me late esa inversión. Hay algo aquí que no me cuadra. Hagámoslo más personal, ¿va? Tú y yo sabemos que hemos tenido personas a nuestro alrededor que nos han dicho, detente, cuidado, investiga un poco más, arrastra mejor el lápiz, consulta y crea más sabiduría antes de esto. No tomes una decisión apresurada antes de tomar esa decisión. Por eso es tan crucial y tan importante este tercer hábito preventivo.
escuchar y abrirnos a la sabiduría que nos rodea de las personas que están a nuestro alrededor. Yo sé que es difícil. Por alguna razón es muy difícil o por muchas razones es difícil y más adelante te voy a hablar de eso, pero claro que es difícil. Es súper incómodo pedir feedback o escuchar feedback del equipo acerca de cómo estuvo el mensaje el domingo. Claro que es súper incómodo preguntarle a alguien que tiene un ejemplo de vida en sus finanzas, en su matrimonio y acercarte, y lo digo a título personal, es súper incómodo. Hace unas semanas, unos días, alguien me dijo, alguien del equipo que tiene, bueno, todos tienen obviamente el permiso de decirme lo que quieran y piensen, ¿verdad? Y no pasa nada, pero alguien me dijo, hey, quiero decirte algo, probablemente agregue valor a lo que haces, a tu liderazgo. Uy, se me torció todo aquí. Pues aquí no, ¿verdad? Y por supuesto que empezaron a pasar un montón de cosas por mi mente. Es incómodo, es difícil. Naturalmente no es cómodo, no es, sí, vamos a hablar. Dime en lo que yo estoy mal. O ayúdame a ver lo que no estoy viendo. Es contracultural y es muy difícil. Lo que quiero hacer a continuación es que visitemos una historia en el Antiguo Testamento que nos ayude a superar esa resistencia. Digan conmigo a la cuenta de 3, resistencia. 1, 2 y 3. Resistencia, porque eso es lo que se siente. Nos resistimos, peleamos en contra de esa idea. La resistencia de escuchar a otras personas a nuestro alrededor. Es una resistencia. Y de más adelante voy a hablar de qué por ahí, cómo se presenta y cómo se ve esa resistencia. Y para esto vamos a visitar Primera de Reyes, capítulo 12. Y vamos a ver una historia que no es tan conocida como muchas de las cuales compartimos cada domingo. De hecho, estaba haciendo memoria que desde que inició el año hemos estado hablando casi cronológicamente, sin así planearlo como tal, acerca de esta historia. Y es acerca de la historia del antiguo Israel. Voy a hablar específicamente alrededor del 4.º rey de Israel. Cuando te digo que hemos estado hablando sobre esta historia y desde el inicio, te lo voy a explicar desde esta imagen. Mira, hemos estado hablando de Saúl. ¿Alguien se acuerda? Si estuvo en ese mensaje, hablamos del rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. Gobernó 40 años. Luego hablamos también y les he mencionado acerca del rey David, alguien mucho más famoso, un corazón conforme al corazón de Dios, y que Dios hizo grandes pactos con él por su amor, por su cariño, por el gran rey que él era, y sobre todo porque buscaba honrar a Dios desde todo lo que él hacía. Aunque sí también metió la pata, rápidamente buscaba de Dios y se arrepentía. Entonces hablamos también de David y también hemos hablado de Salomón, un rey famoso, conocido como el hombre más sabio que ha pisado la tierra. No solo el mundo cristiano, sino cualquier persona de diferentes segmentos puede reconocer la sabiduría que hay en sus cartas y en lo que Salomón dijo y enseñó en general. Ahora, en esta cronología lo que seguía era que el hijo de Salomón, llamado Roboán, fuera el siguiente rey. Y desde aquí vamos a tomar la historia. ¿Están conmigo? Este es el 4.º rey de Israel, poco conocido. Quizás ya vas a saber por qué si es que no has escuchado esto. Si vienes de iglesia y has escuchado esta historia, pues acompáñame. Yo voy a hacer la mejor narrativa que pueda, a mi manera, pero me ayudas a estar conectado conmigo. Muy bien, para entender esto, primero hay que visitar otro personaje en la historia muy importante. Ese otro personaje es Jeroboam. Como que todos buscaban llamarse igual en ese tiempo, ¿verdad? Roboam, hijo de Salomón, Jeroboam. Jeroboam era un gran líder, un líder extraordinario, reconocido por la población, por el pueblo mismo, como un buen líder, alguien digno de seguir. Tanto era así que Salomón, el rey Salomón, lo volteó a ver y también le reconoció su corazón, su liderazgo y todo el potencial que él tenía. Jeroboam estaba liderando a una fuerza de trabajo, que se trataba de construir templos y un montón de cosas que Salomón estaba buscando construir. De hecho, había muchísimas construcciones alrededor de eso. El liderazgo de Salomón es reconocido como un liderazgo de infraestructura y de mucha paz, porque se dedicó justamente a construir el templo, su casa y un montón de altares y un montón de cosas. Se estima que 150,000 canteros, 150,000 hombres estaban dedicados a picar piedra y trasladar piedras.
Se estima también que la mayoría de los hombres de ese entonces trabajaban en el trabajo forzado de crear estos edificios para el rey Salomón. Pero en un momento dado entra a la acción un profeta llamado Ahías de Silo. Ahías de Silo se presenta con Jeroboam en medio de esta circunstancia. Jeroboam era incluso un rey, un líder que Salomón le había dado un puesto, una posición en su gabinete como alguien de mucha influencia. Y Jeroboam había intentado incluso hacer una cierta revolución, ¿verdad?, en contra de Salomón por las injusticias que se estaban viviendo. Sin embargo, había continuado desde su rol. Ahías se encuentra con Jeroboam y le dice lo siguiente: Dios ha decidido quitarle el reinado a Salomón. La promesa que Dios le hizo a David, donde dijo que siempre iba a haber en Israel alguien de su linaje gobernando, va a llegar a su fin, de alguna manera. Entonces, Ahías hace lo siguiente: se rompe su vestidura frente a Jeroboam, se rompe y lo rompe en 12 pedazos. Le entrega 10 pedazos, a Jeroboam y se queda con 2. Y le dice: mira, esto es lo que va a pasar. Dios va a quitar el reinado sobre Salomón. Pero no todo. Va a seguir guardando un pacto que hizo con David, pero te va a entregar 10 tribus a ti. Le estaba diciendo: tu Dios te dice lo siguiente: ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino y a ti te voy a dar 10 tribus. Salomón se ha convertido en un rey pagano, un rey que está adorando a otros dioses y construyendo también lugares de sacrificio y de honra a otros dioses. Salomón tenía cientos de mujeres, cientos de esposas. Resulta que para tener acuerdo de paz con los reinados alrededor le entregaban a su hija o algo como eso, y tenía cientos, no exagero, de mujeres y concubinas. Y a cada uno de ellos le tenía un lugar en su corazón. Entonces, en ese lugarcito en su corazón, ¿verdad?, esas mujeres que tenían adoraban a ciertos dioses. Entonces le decía: como te quiero tanto a ti, número 325, ¿verdad? Yo me imagino que la tenía numeradas por nombre, sería imposible, ¿verdad? Te voy a hacer un altar a ese Dios. Y así por toda Judea y por todo su reino. Salomón le había dado la vuelta o la espalda a Dios. Había abandonado su fe. De hecho, Salomón estaba tratando a su gente como otros trataban a su gente, como esclavos. Los estaba oprimiendo, ponía impuestos, quitaba a los hombres fuertes de sus familias. Y el profeta le dice: mira, Dios está harto de todo esto. Salomón ya no representa a Dios, ni sus valores, ni su fe. Pero como hice un pacto con David, voy a mantener parte de eso, porque yo soy fiel y voy a dejarle solo 2 tribus a quien va a suceder después de Salomón. Mira, Jeroboam creo que era latino, como tú y como yo, y no se pudo guardar el secreto. No pudo, o sea, estaba cargadito. Él dijo: pero ¿cómo vivo yo con esto? Siendo yo un don nadie, que no vengo de ningún linaje, siendo yo simplemente un obrero que ahora tengo cierto reconocimiento. Una cosa es tener reconocimiento y ser un buen líder. Otra cosa es que el profeta, que era quien decía de parte de Dios quién era el siguiente rey, lo había ungido o había dicho: tú vas a ser el siguiente rey. Era otra cosa y él no podía guardar tal secreto. Entonces empezó a comentar, ¿verdad?, y a decirle: ¿tú crees? ¿Vas a creer? Mira, el profeta me dijo: papá, yo voy a ser el siguiente rey. Tú estás loco. Espérame, eso fue lo que dijo el profeta. Esto es lo que está diciendo Dios: yo voy a ser el siguiente rey. Ahora, ¿qué hizo Salomón cuando se enteró lo que hacían todos los reyes en ese entonces? Cuando se enteraban los reyes de que algo amenazaba su linaje, amenazaba su fortaleza y el mantenerse en el reinado, a él o su casa, los mataban, los perseguían. Así que Salomón fue tras él y empezó a perseguir a Jeroboam. Jeroboam no tuvo otra cosa que irse a Egipto, a guardarse allá y de alguna manera esperar a que Salomón muriera o que se cansara de perseguirlo para no matarlo. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Muy bien. Aquí la historia se vuelve aún más interesante, se vuelve aún con mucho más drama. ¿Por qué? Porque Salomón se muere. Salomón muere, entonces hay que anunciar un nuevo rey. Y lo que hacían en ese entonces era que el rey elegía de sus hijos quién era el siguiente rey cuando él muriera, y había escogido a Roboam. Y esto es lo que sucede después de la muerte de Salomón. Roboam fue a Siquem
porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. Viajó a esta ciudad que quedaba al norte, que en ese entonces de Israel antiguo era la capital, iba a ser nombrado como rey. Todo iba a fluir como regularmente fluye en los reinados. Parece que nadie iba a poner oposición y Roboam naturalmente iba a ser el siguiente rey. Pero recuerden a Jeroboam, no se olviden de él, y esto fue lo que pasó. De esto se enteró, ¿quién? Jeroboam, quien al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía allí. Dijo, hey, como que a mí también me toca algo, ¿no? Según lo que me prometieron. Y de alguna manera él dijo, ya es momento de regresar a casa. Es momento de ir a reclamar lo que Dios dijo que iba a hacer para mí. Mira lo que continúa diciendo la historia. Cuando lo mandaron a buscar, él, o sea, Jeroboam y toda la asamblea, quienes representaban al pueblo de Israel, fueron a ver a Roboam y le dijeron, esto es como te pones de acuerdo, ¿sabes? No es como que llegas ahí, ¿qué le vamos a decir? ¿Que sí o que no? O sea, no, llegaron con un plan, ¿están conmigo? Llegaron ya listo y le dijeron, rey o futuro rey, depende del orden, no se dice en el momento si ya era rey, había sido ungido como rey o no, proclamado rey o no, pero realmente le dicen, tenemos una petición. Yo, el líder que represento a este pueblo junto con esta asamblea, te decimos, tenemos una petición, rey. Y esta es la petición que ellos hacen. Su padre nos impuso un yugo pesado. Alívianos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así le serviremos a usted. Rey, estamos dispuestos a servirte, pero tenemos una petición. Queremos seguirte, queremos seguir a la casa de David y tu linaje y todo eso, pero hay una petición, por favor, presta atención. Roboam parece que comienza su reinado con buen pie y toma dos buenas decisiones. Primera decisión, que ya hay una propia enseñanza para ti y para mí. Mira la primera decisión que él tomó. Váyanse por ahora, respondió Roboam, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos nosotros si le dijéramos a nuestra pareja, no que se fuera por 3 días de la casa, ¿verdad? Pero sí, dame 3 horas para hablar luego. Dame chance, mijo, no es el momento, estoy fuera de mi zen, ¿verdad? Estoy fuera de mi centro. Hablemos más al rato. Buena decisión el tipo. Y luego tomó otra buena decisión, que también tiene una enseñanza para ti y para mí. Dice, el rey Roboam consultó con los jefes que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. Buenísimo, espléndido el tipo. Algo salió de Salomón, ¿verdad? Que era el hombre más sabio. Y dijo, voy a consultarle a hombres mayores que yo, a hombres que sirvieron a mi papá, que tienen una perspectiva mucho más amplia, que seguro estuvieron en cosas como estas con mi papá durante sus 40 años, tendrán algo bueno que decir. Una decisión muy sabia. Roboam hasta ese entonces le alcanzó a entender algo que tú y yo sabemos. Si tú eres un líder en tu empresa, tú eres un líder, literal, es el dueño de la empresa. Eres un líder organizacional, así que tienes mucha gente bajo tu mando, bajo tu cuidado y desarrollo. Si tú lideras tu organización, tú sabes lo siguiente. Como líderes de una organización, nunca sabemos con claridad lo que todos piensan. Siempre pasa por ciertos filtros y quien llega te dice, bueno, yo creo que están un poco enojados. Mira, yo considero que podrías hablar, ¿no? Y te van filtrando todo y no te dicen tal cual lo que la gente en general dice. Y eso tú y yo lo sabemos. Así que era una idea muy buena. Consultarle a estos hombres que tuvieron con Salomón y que escucharon al pueblo por muchos años y que Salomón no podía conocer esa realidad porque ellos sí estaban ahí codeados con el pueblo. Tenía mucho que decirles. Tenía una mirada y una perspectiva demasiado amplia a darle a Roboam. Nunca Roboam iba a conocer y saber lo que el pueblo ya pensaba y sentía cuando su padre gobernaba y lo que hoy pensaba y sentía en su inicio de gobierno. Era una muy buena idea. Era muy buena idea. Y él les pregunta de esta manera. ¿Qué me aconsejan ustedes ¿Qué me aconsejan ustedes que responda a este pueblo? Preguntó. Ellos respondieron. Si usted se pone hoy al servicio de este pueblo, es condescendiente con ellos y le responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Chula de consejo. ¿Eres líder? Apúntalo ahí, llévatelo.
Ellos estaban diciendo, si tú quieres ser un gran rey, si tú quieres gobernar Israel completo, no en fragmentos, así es como lo vas a lograr. Coloca sus intereses por encima de los tuyos. Órale. ¿A poco no es un buen consejo? Coloca a los demás sus intereses por encima de los tuyos, porque la inercia es lo contrario. Es buscar un beneficio para ti mismo. Era un gran consejo. Pero ¿sabes qué pasó en Roboam, en su mente? Algo que quizás tú y yo podemos estar pensando, o sucede que pensemos en estas circunstancias. ¿Qué pueden saber un montón de viejos? ¿Qué pueden saber un montón de ancianos? ¿Qué pueden saber un montón de gente anticuada? Ya perdieron el tacto del negocio. Ya perdieron el feeling. Ya les falta astucia. No, es que les falta, ¿sabes? Están desconectados. Es momento de forjar mi reino. Es momento de forjar mi nombre. ¿Qué van a saber estos señores? Se puede parecer un poco a lo que nosotros inmediatamente decimos como esa falacia del origen de no voy a prestar atención por el consejo, pero ¿pesaste el consejo como tal? No, por su fuente, por su origen. ¿Qué van a saber ellos? Él o ella es muy joven, es muy viejo, no está viviendo la etapa que yo estoy viviendo. Y esto fue lo que Roboam terminó haciendo. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los jefes. Rechazó el consejo por la fuente, sin medir y detenerse a evaluar el gran consejo que le estaba dando. Quizás en perspectiva se ve de la siguiente manera. Ese consejo era lo que él necesitaba oír, pero no era lo que él quería hacer. Era lo que él necesitaba oír, pero no era lo que Roboam quería hacer. Ahora, en perspectiva, tú y yo que conocemos la historia y que te invito a leerlo, aún más profundo, es lo siguiente. Era la única manera de llegar a donde él quería estar. Él quería gobernar. Él quería ser tan grande o más grande que su papá, que su abuelo. Él quería que se escribiera en los libros su nombre por muchos años. Él quería ser un gran rey. La única manera de llegar ahí era escuchando ese gran consejo. ¿Sabes qué hizo Roboam? ¿Sabes qué decisión tomó Roboam? La que tú y yo probablemente tomamos. Roboam buscó un grupo de personas que le dijeran exactamente lo que él quería escuchar. Venga. ¿Cuántas veces has estado ahí? Yo estaba ahí. Oye, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? No, compadre, yo creo que no. Por ahí no es la cosa. No creo. Mira, esto, aquello. Ah, ok. Gracias, compadre. Gracias por el tiempo. Ching, ¿a quién le pregunto? Porque como que no, como que compadre le falta un poco, ¿no? Oye, y cuéntame. Y vas y preguntas y preguntas. Y probablemente, perdón el latín, probablemente le consultamos a la persona más fregada, pero quieres escuchar el consejo. ¿Qué tú quieres escuchar y lo que tú quieres hacer? Tú dices, no puede ser. Bueno, si tienes hijos adolescentes, tú sabes que los mejores, los consejeros y confidentes son sus amigos, ¿verdad? Ya no nos escuchan a nosotros, escuchan a sus amigos. Naturalmente buscamos personas que nos digan lo que queremos escuchar. Vamos a volver a la historia. Dice, pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los jefes y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Amigos, entre más éxito tengas, entre más influencias o posición tengas en tu organización, en lo que estás haciendo, entre más evidente sea tu influencia y tu éxito, la tendencia, y es muy peligrosa esta tendencia, es que nos rodeemos de un círculo de personas que de alguna manera se deben a nosotros o a tus decisiones. Imagínate lo sesgado que está ese consejo. Entonces, ¿qué crees? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? No, sí, claro, sí, está bien. No, mijo, pues bueno, incluso yo voy a ir una capa más abajo. Nos encanta eso. Si tú eres un líder, sabes que eso te llena. Cuando alguien dice, oh, qué buena idea, Mauricio, tuviste, increíble. Y tú dices, oye, qué verdad, qué buena idea, es que soy muy sabio. Nos encanta, nos gusta. Eso mucho más a que nos digan, no estoy del todo de acuerdo, ¿puedo darte un consejo? No, hombre, ¿verdad? Después que a ti te tomó semanas, días en crear esa idea. Tú y yo tenemos esa tendencia. Seamos muy honestos
en esta tarde. Siempre encontrarás quien te diga lo que quieres oír para hacer lo que quieres. Y tú lo sabes. Si te dejas guiar por ese sesgo y por esa narrativa interna, pero es que él no tiene los mismos gustos que yo, es que ¿qué va a saber él de esto, de aquello? Y buscar un poco más como a tus compadres, como a que esas personas, hasta que tengas ese consejo que esperas. Cuidado. Con esta decisión, Roboam selló su destino y se encaminó a un destino totalmente indeseado. Cuando tú y yo buscamos ese consejo y le damos hasta encontrar algo que nos hace sentido por lo que queremos hacer, muy probablemente estás entretejiendo el fracaso matrimonial que está totalmente en el lado opuesto de lo que realmente quieres para tu vida. Quedarte con las personas que solo te dicen lo que quieres escuchar y asegurarte que esas personas solo te alaben o te digan sí, eso está bien, y desechar el consejo de alguien más puede llevarte exactamente al lugar contrario donde tú y yo queremos estar. Y tejiendo un desenlace financiero, relacional, de tu relación con Dios, bastante trágico. Y justo esto fue lo que le pasó a Roboam. Aquellos jóvenes que se habían criado con él contestaron: pues bien, respóndales de este modo. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Venga, ahora sí van a bailar parejo. A no decir pegado. Les va a ir mucho más difícil de como le iba con mi padre. Ese es el consejo que tienes que tomar. Esa es la dirección que tienes que tomar. Imagínate nada más, si el padre los trató como esclavos, lo que sugiere este texto cuando dice con escorpiones, era un tipo de látigo que se usaba para criminales, para castigar criminales. Yo los voy a tratar como criminales. Imagínense nada más, les va a ir peor. Así que Roboam, joven, entusiasta, dijo: eso me suena mejor, ¿eh? Eso me hace ver un rey más grande, más fuerte, más poderoso. Me encanta esa manera de iniciar mi reinado. Me hace todo el sentido. Gracias por su consejo, su gran perspectiva. Probablemente tienen la misma edad que yo o menos. Nunca han sido reyes ni han acompañado a reyes, pero me hace todo el sentido. Vamos de frente con este consejo. Así que Roboam regresó al tercer día. En la fecha que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo. Jeroboam aún tomando una figura de mayor liderazgo. Jeroboam representando al pueblo. Regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Y yo quiero dar como ese drama que sucede antes, ¿no? O sea, ¿qué pasaba en esos 3 días con el pueblo y con Jeroboam? Pues estaban hablando, ¿verdad? Oye, ¿qué va a pasar? ¿Y qué tal si el rey dice que no? Jeroboam, ¿de qué manera nos vas a defender? Oye, ustedes, ¿qué vamos a hacer? Estamos cansados de tantos impuestos. Estamos cansados que nuestros hombres jóvenes se los llevan a las montañas a picar piedra. Estamos cansados que nuestros ancianos mueren trabajando. Estamos cansados de crear muros y crear edificios para nombre de David o para Salomón. Estamos cansados de todo esto. ¿Qué vamos a hacer si el rey nos dice que no? Entonces ellos prepararon una respuesta como grupo, ¿ok? Primero vamos a escuchar la respuesta que les dio Roboam. Pero el rey respondió con brusquedad y dijo lo siguiente: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Y este fue el impacto, y esta fue la respuesta. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una voz o a una. Por eso yo les puse el drama anterior. Ya estaban de acuerdo en algo. ¿Cómo exclaman cientos de personas lo mismo que quieren decir? Pues se habían puesto de acuerdo. De hecho, algunos teólogos dicen que lo que te voy a leer a continuación era una declaración de rebeldía o de oposición al gobierno que un hombre hizo al rey David en su entonces. O sea, era conocido, seguía vivo entre el pueblo.
¿Te puedes imaginar eso? O sea, en medio de la injusticia y el dolor y los impuestos y la gente quejándose como que, oye, no, estoy cansado. ¿Y te acuerdas de lo que declaró Daniel en ese momento, o David, o Josué, o esa persona que dijo tales palabras? Creo que debemos tomar esa declaración de independencia o de guerra y hacerle saber al rey. Y eso se mantuvo por años. Seguía vigente. Y tal parece que ellos se pusieron de acuerdo para dar una respuesta en bloque, firme, determinante al nuevo rey. Te lo voy a leer en partes. Primera parte dice esto: pueblo de Israel, todos a sus casas. Aquí se rompió una taza, ¿verdad? Todos a sus casas, cada quien por su lado. Rompamos la Israel unida y que cada tribu agarre para su lado. Desintegremos esta unidad, cada quien por su lado. Y luego dice: y tú, David, ocúpate de los tuyos. En pocas palabras le estaba diciendo: tú, que vienes del linaje de David, gobierna tu tribu. Y tú mismo construye tus propias murallas. Y tú mismo construye lo que tú quieras, pero ya no te seguimos para nada. Y luego continúa y dice: ¿qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? En pocas palabras, no seremos más gobernados por tu linaje. No reconocemos tu linaje y no seremos más gobernados por ti. Renunciamos a ser gobernados por ti. Construye tus propios proyectos, sigue con tus locuras, pero quédate tú allí y nosotros déjanos tranquilos de este lado. Sin embargo, Roboam pensó que esto no iba a escalar. Roboam dijo: está un poco molesto, pero esto no representa al pueblo, ¿verdad? Siguió reinando unos días, unas semanas, pensando de que todo se iba a calmar al rato. No creyó lo sucedido, no creyó tal declaración, jamás pensó que ese reino se iba a dividir. Y tomó otra terrible decisión. Mira lo que decidió. Más tarde, el rey Roboam envió a Adonirán para que supervisara el trabajo forzado. Adonirán también era alguien relacionado con el gobierno de su padre Salomón. Entonces dijo: bueno, una figura conocida, ¿verdad? Y ahí vamos a ver, a calmar las cosas, para que supervisara el trabajo forzado. Pero todos los israelitas lo mataron a pedradas. Dice el texto que Roboam estaba a lo lejos y vio lo que estaba pasando, se subió a su carruaje y salió corriendo antes que lo mataran también a él. Amigos, Roboam, al rechazar el consejo, selló su propio destino. Pero sus consecuencias alcanzaron a toda una nación. Rechazó un consejo que podía ayudarle a tener éxito y a dar lo que realmente él quería. Y su mala decisión selló el destino de él y el de toda una nación. De hecho, más adelante dice lo siguiente: desde ese entonces Israel ha estado en rebelión contra la dinastía de David. Desde ese momento se crearon dos reinos. Efectivamente se cumplió la palabra de Dios por un lado. Se creó el reino del norte, que después es nombrado reino de Israel, donde estaban las 10 tribus que Dios le dijo a través del profeta, y estaba Jeroboam al frente liderando. Y por otro lado estaba el reino del sur, que después fue nombrado reino de Judá, y que solo tuvo 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y quien estaba reinando era Roboam. ¿Qué les pareció esta historia? Padre, y a la vez se vuelve personal. Busca consejo de alguien que no te deba nada con su respuesta, que no esté esperando algo de ti, que no dependa de ti. Busca consejo en alguien y pregúntale, por favor: ¿qué harías si estuvieras en mis zapatos? ¿Qué harías tú si estuvieras en mis zapatos? Entiendo que no estás en mis zapatos, no eres el líder del departamento, no eres un padre con tantos hijos, no eres un hombre de tal edad o de poca edad, quizás no tienes la experiencia que yo tengo, pero considero que hay algo de sabiduría en ti. ¿Qué harías tú en mis zapatos? Quiero escucharte. Y amigos, déjame decirte algo, tú y yo identificamos cuando un consejo no tiene sentido. Tú lo sabes, tú dices: esto no tiene ni pie ni cabeza, ¿ok? Pero busca consejo en alguien que tú consideres que es sabio por cómo ha vivido su vida, por sus resultados, por quién es, porque te ama y le interesa tu vida, de alguna manera, te lo ha demostrado. Y tú dices: oye, quiero escucharte. Seguro hay un buen consejo en ti. Sé que no tienes mi vida, ni mi perspectiva, ni lo que yo estoy pasando, pero ¿qué harías en mi zapato? ¿Les parece o no? Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Les dije desde el inicio del mensaje. 3 razones. Lo vimos en Roboam
Y también lo hemos visto en nuestra propia vida. 3 razones. Una, no queremos hacer lo correcto. ¿Te ha pasado que tú dices, es que si le pregunto a mi mamá, a mi papá, es que si le pregunto a mi esposa, ya sé lo que me va a decir? Es que si le pregunto a mi mejor amigo, a esa persona, ya sé, y no quiero hacerlo, seamos honestos. No quiero que me dé el consejo. No quiero que actúe de esta manera o que pida perdón o que haga esta inversión o que la deje de hacer. No quiero que me lo diga. Segunda razón. Hombre, no es problema de nadie. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién importa lo que yo diga? No me importa. Déjame decirte algo que hemos aprendido definitivamente en la vida y a través de la vida de otros. Es mejor ahora que busques el consejo de alguien antes de que tomes la decisión o los efectos de esa mala decisión crezcan y todavía sea privado, como contenido su impacto, a que debas buscar el consejo después, cuando tus seres más queridos fueron impactados, cuando tu equipo de trabajo fueron impactados y cuando es demasiado público y mucho más vergonzoso. Es más sabio. Todo lo que es privado en algún momento se va a convertir en público y la gente lo sabrá. Y las malas noticias corren más rápido, ¿verdad? También. La última razón, nuestro ego. Mira, esas narrativas internas que hablaba en la segunda parte de esta serie. Soy lo suficiente exitoso, soy lo suficiente joven, inteligente, maduro, soy lo suficiente. ¿Qué me va a decir o qué me va a enseñar? ¿Para qué voy a escuchar a alguien más? Si yo lo sé, soy el mero mero. Soy el mero mero en las empresas, soy el mero mero en las relaciones, soy el bueno en la negociación, soy el mejor aquí. Nuestro ego, y mucho más cuando hemos tocado el éxito, nos nublamos nuestro juicio. Amigos, de la manera más sencilla, alguien puede ver lo que tú no puedes. Por eso necesitamos buscar consejo. Alguien puede ver lo que tú no puedes. Alguien puede conectar puntos entre el pasado, el presente y lo donde tú quieres estar. Alguien puede ver una perspectiva diferente de tu vida. Tenemos una visión, ¿verdad?, de 360, así de 180, pero no tenemos visión en la parte de atrás. Alguien más puede ser ese compañero, esa persona que está viendo mucho más que tú y que yo. Y mucho más, podemos estar nublados por una narrativa interna que nos distrae. ¿Qué te va a decir esa persona? Es que los grandes no, los jóvenes tampoco, es que él, es que los que son del norte, es que los abogados, es que los ingenieros, es que el cristiano, es que el que no es cristiano, y nos nubla. Por eso quiero dejarlos con el siguiente compromiso. Cada mensaje entregamos un compromiso al final y hoy quiero dejarte este último compromiso. Un compromiso que yo espero que apliques durante una semana, durante un mes y que probablemente, ojalá lo conviertas en un hábito que es muy, pero muy beneficioso para tu vida y para mi vida. El compromiso número 3 es el siguiente. No voy a rechazar un consejo por su fuente. No voy a rechazar el consejo por su fuente. Ya sabes esto, la sabiduría, las voces de sabiduría te preparan para tomar decisiones sabias. Para tomar decisiones sabias, para vivir con menos arrepentimientos y para no convertirte en tu peor enemigo. Para cerrar, solo quiero recordarles los 3 hábitos preventivos que vimos. Presta atención a la atención, presta atención a tus narrativas y presta atención a las voces de sabiduría a tu alrededor. Mírame, no es solo por tu bien, también es por el bien de las personas que amas y que están a tu alrededor. Acompáñame a orar. Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por traer este mensaje que incomoda, que estira a cada uno de nosotros. Nadie creo que se queda fuera de esto, pero que también queda claro que está conectado con lo que realmente queremos para nuestra vida. Queremos vivir con menos arrepentimientos, queremos vivir con mayores aciertos, queremos ser reconocidos por tomar buenas decisiones. Queremos que nuestras decisiones no solo construyan algo bueno y bien para nosotros, sino para la gente que más amamos a nuestro alrededor. Queremos lo mejor para nuestro matrimonio, para nuestras relaciones, para nuestros hijos, para nuestra empresa, para lo que cada uno tiene como propósito en su vida. Y por eso queremos aplicar estos hábitos preventivos para no convertirnos en nuestro peor enemigo.
y quizás poder diseñar y vivir y disfrutar el propósito que tú tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.